Amén. Amén. Amen. Aquí vinimos a adorar a Dios. El We came aplauso al to Señor. worship the Amén. Lord. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? How many believe that Lord Amén. is Pues celebrémoslo. good? Let's celebrate Amén. Him. Amen. Aleluya. Hallelujah. Grande, poderoso, Great and powerful. excelso. Es Excellent. nuestro Dios. That is our God. No hay Dios que salve, solo Jehová. There's no other God that saves, just Jesus. Somos el pueblo de Dios. We are the people of the Lord. Caminamos hacia la eternidad. We walk towards eternity. Damos gracias al Señor por su bondad para con nosotros en Cristo We Jesús. thank the Lord for His goodness with us. Me siento muy feliz I feel very de happy poder estar con ustedes to be here with you en esta noche y en este fin de semana. this weekend with you guys. También mi esposa que por ahí anda. As well my wife, which is around here. También tenemos aquí a Pastor Ángel y Lozada y su esposa. We have these pastors with their wives. Amén. Son bienvenidos. They're welcome. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Están listos para la palabra del Señor? Are you ready for the word of the Amén. Lord? Quiero que abran sus Biblias conmigo en Gálatas capítulo 4. I want you to open up your Bible to Galatians chapter 4. Qué bueno que estamos aquí esta noche. Thank God we're here tonight. El Señor nos salvó para la alabanza de su gloria. The Lord called us to the praise of Him. Hemos creído en el Señor y Él nos ha guardado hasta aquí. We have trusted in the Lord. He has guided us to here. Estamos en un proceso todos que se llama santificación. We're in a process, everyone, which is called sanctification. Ese proceso consiste en que el Espíritu de Dios nos está librando del poder del And pecado. that process requires God freeing us from His power. Ya hemos sido salvados en Cristo Jesús. And we have been saved by Jesus Christ. Tenemos el derecho al cielo. We have the right to heaven. Nadie nos puede arrebatar esa salvación. Nobody can take that from us, that salvation. Amén. Amen. Porque el Padre se la asignó a Jesús. Because the Father assigned that to Jesus. Y Jesús ya la terminó. And Jesus finished it. Y el Padre aceptó su sacrificio. And the Father accepted His Lo sacrifice. resucitó entre los muertos. He resurrected from the dead. Y lo llamó a su presencia. And He called him to His Y presence. lo puso en su diestra. And He put him His right. Y estamos nosotros en Cristo más cerca And we're in Jesus de Christ. Dios que aún los ángeles que le adoran en su Closer presencia. to God than the angels that worship Him around. Porque los ángeles están alrededor del Because trono. the angels are around the throne. Pero Jesús está al lado del But Padre. Jesus is at the right hand of Y the God. nosotros estamos con Él en lugares And we celestiales. are in heavenly places. Acuérdense que Jesús no vino al mundo por Él. Remember that Jesus did not come to the Él vino world al for mundo Him. por ti y por mí. But He came for you and I. El día que Él nació, tú y yo The nacimos. day that He was born, you and I were born. Porque Él nació en el lugar de nosotros. Because He was born in our place. La vida de Cristo es nuestra vida. The life of Jesus Christ is our life. Porque Él no la vivió para Él. Because He did not live it for Himself. Él la vivió para But nosotros. He lived it for us. La muerte de Cristo es nuestra muerte. Christ's death is our death. Porque Él no murió por Él. But He did not die for Él murió Himself. por nosotros. He died for us. La resurrección de Cristo es nuestra The resurrección. resurrection of Jesus is our resurrection. Porque Él no resucitó por Él. Because He did not resurrect for Él Himself. resucitó por But nosotros. He resurrected for us. La ascensión de Cristo al cielo no es de Él. The ascending of Jesus Porque Él siempre ha estado en el was cielo. not for Him because He was always Desde in la heaven. eternidad. In eternity. Él subió por He nosotros. ascended for us. Él se sentó a la diestra del Padre. He sat down on the right hand of the Y Father. Pablo dice que nosotros estamos allí sentados con Él en lugares And Paul said celestiales. that we are sitting in heavenly Y places cuando with Él Him. venga nos vamos con Él. And when He comes, we will go with Him. Amén. Amen. Celébrelo. Celebrate Ese es it. el bendito evangelio de Jesucristo. It's the blessed gospel of Jesus. La iglesia tiene 20 siglos The esperando al church Señor. has many years waiting for the Lord. Pero sabemos que nuestros ojos lo van a ver. But we know that our eyes will see Him. Porque Dios no puede mentir. Because God cannot lie. Es muy importante que nosotros vivamos en la tierra la vida de Dios. It is very important for us to live Jesus' life on earth. La Biblia afirma que Dios nos ha dado vida The eterna. Bible confirms that God gave us eternal life. No es que nos va a dar vida It's eterna, not that He will give us sino eternal que ya life. nos dio vida But that He eterna. already did give us eternal life. Jesús dijo, en verdad os Jesus digo, said, in true, I tell you, el que oye mi palabra who hears my y words crea el que me envió, and believes who sent tiene me vida eterna. has eternal life. Tiene vida eterna. Has eternal life. Tiene vida It eterna. has eternal No life. dice tendrá vida It eterna. does not, it will, Tiene vida eterna. but it says that they have it. Y no verá condenación. And it will not see Y condemnation. no verá And they condenación. will not see Y condemnation. no verá condenación. And they will not see Y condemnation. no verá condenación. And they will not see Sino que condemnation. pasó If that not de happened, muerte
from death a vida. to life. Pasó de muerte But it a came vida. from Usted y yo death to pasamos life. de muerte Us, a vida. we came from death to life. Amén. Amen. Tú y yo estamos bajo nueva administración. You and I are under a new La administration. administración de Dios en The Cristo. administration of Jesus Dale Christ. aplauso al Give an Señor. applause to the Lord. Amén. Amen. Eso hay que celebrarlo. We have to celebrate that. Pero no hacemos nada con tener un camino But we y do not- andar extraviados. We do not do anything with an astray way. No hacemos nada con tener vida eterna We do not have anything with eternal life y no vivirla. and not live in it. No hacemos nada con ser ricos cuando andamos como pobres. We won't do anything when we're rich, but we act like poor. Y el Padre que tanto le ha costado enriquecernos And the Father, which cost him a lot, se entristece cuando no vivimos la vida eterna. gets sad when we do not live the eternal life. Cristo vivió en la tierra la vida de Dios. Christ lived God's life on Y earth. tú y yo recibimos ya esa vida. And you and I received that life No already. solamente la vivimos por las obras que Él hizo a favor de We do not nosotros, just live it for the works that He did for us. para reconciliarnos con el Padre To go back with Him and y para reconcile. darnos vida eterna, And to give us eternal life. sino que Él nos hizo nacer de nuevo But He made us be born y again. nos dio un hombre nuevo. And gave us a new man. Ese hombre nuevo es Cristo en And nosotros. that new man is Christ in us. Y ese hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó And that new man has the image of the y Creator. tiene la imagen de Cristo. And that has the image of Christ. Y el propósito eterno del Padre And the eternal purpose of the Father es que vivamos a Jesús. is that we will live like Jesus. Es que vivamos la vida de Dios. That we will live God's Es life. que llevemos la imagen del que nos creó. That we will carry the image of the Creator. Dios nos ha enriquecido And God has made us con rich toda bendición with espiritual. all celestial blessing. Con toda bendición With espiritual. all celestial blessing. Y dice Pablo que estamos completos en Él. And Paul says that we're complete Y in no Him. nos falta nada. And we do not lack Pero hay anything. que creerlo. And we have to believe Eso hay that. que vivirlo. We have to live that. El problema de la mayoría de los cristianos es que lo tenemos y no lo vivimos. The problem of us is that we have it, but we do not live it. Y hablamos de eso como si fuera un cuento de viejas. And we speak as it was a story. Pero esa es la palabra de Dios. But it's the word of the La Lord. palabra de Dios. The word of the Óyelo Lord. bien, la palabra de Listen Dios. carefully. The word of the El Dios Lord. que no puede mentir The God that cannot lie. nos aseguró en Cristo vida eterna. Assured eternal life on us. Pero Él quiere que la vivamos en la tierra. But He wants us to live on earth. Y Cristo no va a venir hasta que Dios logre eso en And nosotros. Christ will not come until we fulfill that. Porque Dios tiene un propósito Because He has a purpose. salvándonos. Saving us. El Señor no nos salvó para vaciar el infierno. God did not save us to make the hell empty. Tampoco nos salvó para llenar el cielo. But not either to fill up the Nos salvó heavens. para la alabanza de su But He gloria. saved us to the worship of His glory. Nos salvó para la alabanza de su gloria. He saved us for the worship of His glory. Nos salvó para dar un testimonio al universo. He saved us to give a testimony. ¿Quieren saber cuál es el testimonio? Do you know what this testimony is? Que Dios nos ha dado vida eterna. That God gave us Y esa eternal vida life. está en su Hijo. And that life is El in que His tiene Son. al Hijo, tiene la vida. Those who believe has the El que life. no tiene al Hijo de Dios, Who do not have the Son of no God tiene la vida. do not ¿Cuántos have the tienen al life. Hijo de Dios? And who many Pues have the Son tenemos of la God? vida, celébralo. Then you have life, celebrate Amén. it. Amen. Amén. Amen. Y yo quiero leer acá And I want to read en Gálatas capítulo 1, los versículos del 1 al 7. Galatians 1 verses 1 to 7. Gálatas 4, del 1 al 7. Galatians 4. Muy bien. Vamos lo leemos hasta el 7 y después tú lo lees en inglés. Muy bien. Voy a leer en castellano hasta el 7. Dice, lo pueden proyectar ahí en castellano. Muy bien. No, esto es Gálatas capítulo 4, los versículos del 1 al 7. Capítulo 4. Galatians 4 Sí, es verses. mejor ahí porque ven ustedes todos y leemos. Dice aquí, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Continuemos con el 2. ¿Quiere leerlo uno por uno? Póngalo. No, que después hay que cambiarlo al inglés. Así, leemos en castellano. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Sigan con el que sigue. El 3. No, lo pusieron en inglés. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
El que sigue, el 5. Sea la luz, y fue la luz. Se cerró el dedo ahí en el 4. Así también nosotros, cuando éramos niños, se volvió al 4. Vamos a tener la paciencia de los santos. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual aclama como. Eso fue lo que cantamos y Dios lo confirmó. Amén. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Jesucristo. Voy a leerlo en inglés del 1 al 7. Verses 1 to 7. Now I say that the heir, as long as he is a child, do not differ at all from a slave, though he is a master of all. Verse 2, but is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. Even so we, when we were children, we were in bondage under the elements of the world. But when the fullness of the time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then a heir of God through Christ. Amén. Amen. Voy a leer aquí para entrar en el tema. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dice acá que mientras el heredero es niño, Meanwhile, the heir is a child, en nada difiere de un esclavo, does not differ from a slave, sino que está bajo maestros y tutores hasta que llegue el tiempo del padre. but is under masters until the father's timing comes. En el versículo 7 In verse 7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Es muy importante eso. it is very important this. Cuando un heredero When an heir es niño, is a child, no difiere en nada de un esclavo, is no different than a slave, aunque es el dueño de todo. even though he's the owner of everything. ¿Saben ustedes por qué? Do you know why? Porque ese niño, Because that child, aunque es propietario de todo, even though owns everything, no sabe usar lo que tiene. does not know how to use what it has. ¿Y de qué le vale tener tanto And what is worth to have si everything no lo sabe usar? if you do not know how to use it? Yo tengo aquí en mis notas, I have in my notes, es señor de todo, is the Lord of everything, pero es semejante a un siervo o esclavo. but it's just the same as a slave or a servant. No tiene nada, repito, porque no lo sabe And I usar. repeat it because they don't know how to use it. Wow, decir que es hijo heredero To say that it's a child heir, y que no hay ninguna diferencia And there's- entre él y un siervo and there's no difference between him and a es una servant, gran enseñanza it's a great que teaching no podemos ignorar. that we cannot ignore. Oigan bien, Listen carefully. él tiene autoridad, He has authority, pero no la puede ejecutar but cannot execute it porque es un niño. because it's a child. Tiene bienes y riquezas It has good and riches, y es como si no tuviera nada and it's just like if they didn't have anything porque es un niño. because it's a child. Tiene dominio y It autoridad, has dominion and authority, pero está bajo tutores o maestros. but it's under masters and stewards. ¿Recuerdan todo lo que Dios dijo al Do you principio? remember what I said in the beginning? La Biblia dice, todo es nuestro, The Bible said that everything is ours. nosotros de Cristo We are of Christ y Cristo de Dios. and Christ of God. Y dice que Cristo nos enriqueció con And toda it says that bendición God gave us espiritual. all celestial blessing. Y que somos herederos
y coherederos We are heir and co-heirs de todas las riquezas of all riches, de los santos en luz. of the holies. No hay nada There's nothing que Dios no nos haya dado en Cristo Jesús. that God has not given us in Christ. En Cristo tenemos un Padre. In Christ we have a Father. Dios compartió con nosotros todo el cielo God shared with us all cuando heaven compartió a su Hijo con nosotros. when He shared His only Son with us. El Señor nos dio lo más preciado suyo, God gave us all His precious, su Hijo, His Son, su espíritu, His Spirit to Su us, vida. His life, su palabra. His Word. Nos ha entregado todo. He gave us everything. Dios no solamente dio, God did not only sino give, que Dios se dio. but God gave Himself. Amén. Amen. Ahora, ahí Pablo está hablando de nosotros, Paul is talking about us right now, los dueños, los herederos the heir de owners todas las riquezas del cielo. of all the riches of Y yo quiero que heaven. estudiemos un poquito esto, And I want us amados. to study this more. Pensemos en un heredero de un trono. Let's think about an heir of a throne. Ustedes son herederos You de un are trono. heirs of the Y yo throne. también. And me as well. Amén. Nosotros somos hijos del rey. We are son of the king. ¿Somos qué? We are what? Hijos del rey. Sons of the king. Si recibieron el libro nuevo que If you escribimos, el receive Real Sacerdocio, The new book that we wrote en el libro yo digo, In the explico book I lo say, que es un real and sacerdocio. explain what priesthood is. La palabra real viene de rey, The viene word de royal la comes from corte. king. Real pertenece royal al rey. Comes from the king. Real sacerdocio Royal significa, priesthood significa literalmente un literally sacerdocio, means a priesthood, un sacerdocio de rey a priesthood of kings, o de un reinado o de of un a reino. kingdom. Significa que nosotros no somos simplemente adoradores adorando a Dios, It means that we're not only worshipers of the Lord, sino reyes adorando al rey. but kings worshiping the king. Eso es real And sacerdocio. that is royal priesthood. Amén. Amen. Y nosotros somos los hijos del rey. And we are the children of the Y el king. papá nuestro es dueño del cielo y de la And tierra, our de todo Father lo que is the existe. owner of the heaven, earth, and everything that exists. Y eso no simplemente para decir amén. And that is only to us to say amen. Esa es la más grande de las verdades. But it's the great truth. Ese es el bendito evangelio de That Jesucristo, is the holy gospel en of quien God, hemos creído. in which we have believed in. Amén. Amen. Pero ustedes saben, la Biblia habla de algunos reyes que heredaron el trono siendo niños. But the Bible speaks about some heirs that Por they, ejemplo, yo no voy a leer esos textos porque me extendería mucho, pero habla del ejemplo de Joás, que cuando comenzó a example is a king that he had 6 years old. el sumo sacerdote, The highest priest, Joiada, él lo crió, he braced him. a él lo iban a matar were porque gonna kill him. Atalía, que era de la casa de Acab, Because another one was from another house. porque la casa de Israel, de Judá, se mezcló con la casa de Acab, Because the house of Israel mixed up. y Atalía, esa perversa, mató a toda la descendencia de la And that casa de David. Evilness killed all the house of David. Pero la hermana del rey escondió a Joás, But the sister of the king hid Joas, siendo un niño, para salvarle la vida. being a child to save his life. Y Atalía no supo que se había salvado un heredero. And the sister did not know that there was a heir saved. Y luego Joás, el sumo sacerdote, Now the highest priest lo declaró rey. declared him king. El pueblo se levantó, The people arise. mataron a la perversa de Atalía, They killed the perverse y Taliah. Joás comenzó a reinar a los 6 años. And he started to reign at 6 ¿Creen years old. ustedes que un niño de 6 años Do you believe a puede 6-year-old gobernar un imperio? Porque can Israel no govern solamente an era un empire? reino. Moab, Ammón, esos pueblos It was very pertenecían a a lot of Israel. cities that belonged to a Judá. Israel. Un niño de 6 A child of años 6 sabe years old administrar las riquezas de un reino. Knows to administer the riches of the Un king. niño de 6 años puede dirigir un child ejército, Can lead an army. puede gobernar una nación. Can Un they niño de govern 6 a años. nation? A child of 6 years Él old. era el rey. He was the king. Le pusieron una They corona. put a crown on him. Lo sentaron en el trono. They sat him on throne. Todo el mundo le hacía pleitesía. Everybody Era el pleased rey. him. He was the king. Él era heredero. He was the heir. Era el dueño. He was the owner. Pero tenía 6 años. But he was 6 years Y old. tenía maestros. He had teachers. Y tenía tutores He had tutors que lo estaban entrenando para cuando llegase a ser rey. that were training him for him to be Pero king. todavía era un niño. But he was still a child.
Eso sucede espiritualmente And that también. happens spiritually as well. Nosotros podemos tener todas las riquezas de Cristo We can have all the riches of Christ y ser herederos. and be a heir. Pero si somos niños But espirituales, if we're children spiritually, entonces estamos then incapacitados we're incapable para reinar con Cristo. to reign with Christ. Tenemos el poder, We have the power. tenemos la We autoridad, have the authority. tenemos el dominio, We have dominion. tenemos todo, We have everything. somos los herederos, We are the heirs. tenemos todo el derecho, We have all right. pero estamos But incapacitados we are incapable porque somos niños. because we're children. Y eso es muy triste. And that is very sad. Seguimos estudiando. Let's continue studying. Ustedes saben que a un niño, me imagino que a Joás, como a todos los reyes, As the children of every king as well, por ejemplo, usted puede pensar en Felipe de Borbón o el príncipe de Asturias, que es el rey ahora can think about actual many kings. de España. Él fue formado, le king enviaron from a Spain, Canadá, he was a born. Estados Unidos, They made him to estudió USA. en varios he países. studied in many places, Él fue entrenado was en la trained Fuerza Aérea, in the army, él fue entrenado en el ejército in the army. y en todas las áreas donde él tenía que, o sea, que tenía que tener conocimiento para poder He was gobernar a trained in all España. the areas for him to be capable to govern. Luis XIV, hijo de Luis XIII de Francia, King from France, Luis XIV, hijo de Louis Luis XIV, XIII, son ok, of Louis XIII. heredó el trono de Francia cuando era un niño, tenía 10 He años. was a heir when he was 10 years old. Y él también estuvo bajo tutores. And he was under tutors Y and fue teachers. rey en toda la historia que gobernó más tiempo, duró And he 72 was the años king siendo of rey. history that he Nadie governed en the la most. historia que se sepa ha durado 72 años siendo No rey. one governed until that age. Pero él comenzó a los 10 años. But he started at 10 En years 10 old. años no gobernó él, gobernaron otros. Él And at estaba 10, simplemente en he did entrenamiento. not govern. He was in training. Others Y governed eso for es lo que him. Pablo quiere decir. And that's what Paul wants to say. Cuando el heredero es un niño, When the heir is a en child, nada difiere de un esclavo, there's no difference between a slave, aunque es el dueño de todo. even though he's the owner of everything. Ya ustedes saben que la Biblia dice que nosotros somos herederos. Pablo lo And dice the ahí en el Bible said that versículo we're 7. heirs. Ahora, ¿qué es un esclavo? Now, what is a slave? Un esclavo es alguien que ha perdido la libertad. A slave is someone that lost their freedom. Dice que un esclavo es aquel que obedece, que ha sido vencido A slave is someone that has been conquered y over que obedece al vencedor. and now is obedient to the one who conquered over him. Dice Pablo que si obedecemos al pecado somos esclavos del And pecado. Paul says that if we obey the sin, we are a slave to sin. Somos esclavos de aquel a quien obedecemos. We're slave to those who we obey. ¿Entienden lo que es un esclavo? Do you understand what is a slave? El esclavo está siempre bajo autoridad. The slave is always under authority. ¿Cómo es posible que ese niño es heredero How it's possible that heir, that y child, sucede que está bajo autoridad? that is under an authority, Cuando él debe estar ejerciendo when he's autoridad, supposed to be executing that él está bajo authority, autoridad, that is under igual that que un authority, esclavo. and is the same as a slave. Hay un ejemplo en la Biblia There's an example in the Bible de un rey que ustedes conocen. of a king that you No know. vamos a leer el pasaje, yo lo voy a citar solamente por si acaso usted después quiere seguir I estudiando. will read it over in case you En want to Primera de study. Reyes, capítulo 12, del 1 al 16. No lo vamos a leer, solamente doy el texto. I will give some Sí. examples. Primera de Reyes 12, del 1 al 16. Voy a decir la historia, ustedes la conocen. Murió Salomón Solomon died, y su hijo Roboán and Roban heredó el trono de Judá. was the heir of the throne of Judah. Muy bien. Salomón Now Solomon, en los últimos años de su vida desagradó a Dios. in the last year of his life, he displeased the Lord, Y Dios decidió castigar and God decided to punish him, al reino de Judá. to the king of Judah. Y se levantaron un grupo de enemigos contra Salomón. And a group of enemies went against Solomon. Entre ellos había uno que se llamaba Jeroboán, que es diferente a Roboán. And between that group, there was an enemy. Ok. Entonces, este Jeroboán And that Jeroboam reunió
a las 12 tribus de Israel gathered the 12 tribes of Israel. y vino delante de Roboam, And he came before que era el Rehoboam, nuevo rey that was the new king de Judá. of Judah. Y le hicieron una propuesta. And they made a deal. Le dijeron, si tú, voy a decirlo en un lenguaje de hoy para que usted lo Now pueda we'll see in a entender. language you can understand. Si tú bajas los impuestos If you lower the taxes y tú nos quitas todas esas cargas que nos impuso tu padre, and you take out all of the weight that your father gave us, nosotros te serviremos. we will serve you. Y él dijo, deme en 3 días He says, give me 3 days y regresen. and come back. Y tengo una respuesta para And ustedes. I will have an answer for you. Entonces, dice la Biblia que él fue a los consejeros de su padre, So the Bible said that he went to some counselors of his father, que eran personas mayores, that they were old people. eran ancianos en Israel, They were old people, hombres muy sabios. very wise men. Entonces, él les dijo o les preguntó, And he asked them, ¿qué responderé a este pueblo? what should I respond to this people? Y ellos le dieron este consejo. And they gave him this advice. Sirve a este pueblo Serve this people, y este pueblo se te va a someter. and this people will go under you. Porque estar en autoridad es servir. Being an authority, under an Sirve a authority este is serving. pueblo y este pueblo te va a obedecer. If you serve this people, that people will obey you. Alivia su carga. And it will alleviate your weight. Tu padre lo explotó. Estoy diciendo mis palabras. I'm saying in this words. Cobró my demasiado words. impuesto para tener todo este lujo y toda esa pompa. But his father exploded all of the taxes. Ellos están exigiendo They're asking que baje los to impuestos, que lower the quite las taxes cargas. and get out the weight, the burdens. Parece que no le gustó el consejo. And he did not like the advice. Y se fue, dice la Biblia, a consultar So a then- los jóvenes que se habían criado con él. So he went with the youth that he grew up with. Claro, los jóvenes que se habían criado con él, Of que course, the vivían, youth that grew up with him. vivían de fiesta en fiesta, They lived from party to party. que crecieron en banqueteo. Todas They esas palabras se grew up. dice en inglés, banqueteo, de banquete en banquete. They grew up from house to house. Le dicen, le dijeron todo lo contrario. And they told him all the opposite. Dile a este pueblo Tell these people, que en vez de tú bajar la carga, then instead of you tú lowering la the vas a taxes, aumentar. you will increase. Y cuando se lo dijo al pueblo, And we said that to the el people. pueblo se enojó The people got y angry. dijeron, no tenemos parte con la casa de And they David, said, we don't have any part on ni the con house la of casa de David, Judá. nor the house of Judah. Y se fueron y perdieron 10 tribus. De las And they 12 left perdieron the 10 10 tribes. tribus. From 12, they lost Y 10. solamente 2 se quedaron con Roboam, o And sea, con only la 2 casa de David. stayed 2. with the house of David. Ahora, Now, ¿por qué estoy citando a Roboam? why am I saying this with Rehoboam? Porque la Biblia dice que cuando este hombre comenzó a reinar en ese The tiempo, Bible said that when this man started tenía to reign, 41 años. he was 41 years old. No era un niño. He was not a child. No era un niño de edad, He was not a child of age, pero era un niño emocional. but he was a child spiritually and Era emotionally. un niño en su madurez. Maturely, he was a child. Hay personas There are people que tienen edad para ser adultas, that have the age to be an adult, pero su conducta es de niño. but his conduct is from a Y esa es child. una conducta totalmente inmadura. And that is an En immature todo el conduct. sentido inmadura. In all sense, is immature. Ahora, este texto sí lo vamos a leer. Now, this text, we will read it. Porque Salomón, Because su Solomon, padre, cuando escribió el libro de Eclesiastés, when he wrote the book of Ecclesiastes, él profetizó he acerca de prophesied sí mismo sin saberlo. about himself without knowing it. Vamos a leer a Eclesiastés, Let's go to Ecclesiastes, capítulo 2, chapter 2, los versículos 18 y 19. verses 18 and 19. Lo ponemos en castellano y después lo ponemos en inglés. Eclesiastés 2, 18 y 19. ¿Me ayudan, por favor, para no usar mucho tiempo? Es más fácil proyectarlo allá. Dice, óigalo bien, Eclesiastés 2, 18 y 19. Dice, asimismo aborrecí todo el trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Dice Salomón, escúcheme, bájalo ahí. Yo he dejado Stop right todo there. para dejárselo al que viene después I have de mí. left everything for the person who's coming after me. Ahora, miren lo que dice el 19.
¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol? Mi sabiduría. Voy a repetir. ¿Y quién sabe si ese que viene me va a heredar será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Póngalo en inglés para que lo lean y seguimos. Ecclesiastes 2, verse 18 and 19 says, Then I hated all my labor in which I had toiled under the sun, because I must leave it to the men who will come after me. And who knows whether he will be wise or a fool, yet he will rule over all my labor in which I toiled, and in which I have shown myself wise under the sun. This is also vanity. Salomón, Solomon, en todo el libro de Eclesiastés, in all the book of Ecclesiastes, habla de cómo él se ocupó de He acumular speaks riquezas, about how he was busy on the de no riches, negarle nada a sus ojos, of not letting ni a anything su fill his corazón. eyes nor his heart. Se dedicó He was dedicated a explorar el mundo del conocimiento, to explore the world of knowledge. y su reino fue esplendoroso, His kingdom grandioso. was great. Acumuló riquezas, dice él, como nadie gathered a lot of antes riches, de él en like Jerusalén. anyone did before him. Pero él dice, But he says, ¿quién sabe? but who knows? ¿Quién sabe? Who knows? Si el que viene después de mí, The one who's coming after que me, va a heredar todo eso, that we will be an heir of it, es sabio o es necio, will be a fool or wise, porque va a acabar con todo. because it will finish Y everything. así mismo fue. And just like Lo that it heredó was. un necio. A fool came after him. En otras palabras, In other words, no hay diferencia there is no difference entre un heredero niño de edad, and an heir of edad child cronológica, of age, o un heredero inmaduro, aunque tenga 90 años. or an immature heir, even though they have a 90-year-old. Nosotros relacionamos We are related. la inmadurez con la edad, Immaturity with the y age. no necesariamente es así. And it's not necessarily like that. Hay personas que tienen edad de viejos, There are people that are age old, pero mentes de niños. but they have the mindset of a child. Y la Biblia enseña And the Bible que teaches una us persona inmadura that a person who is immature es incapaz is incapable de administrar bien, to administrate good. en este caso, los bienes de In Dios. this case, the good of the Lord. Por ejemplo, An example. voy a brincar un poquito para, ya que estamos en el libro de Eclesiastés, leer lo que dice Salomón en Eclesiastés 10, 16 y 17. Ecclesiastes 10, 16, Eclesiastés capítulo 10, los versículos 16 y 17. ¿Me pueden seguir? Ok, por favor. Miren el ay de lamentación. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora. Para reponer sus fuerzas y no para beber. Te lo voy a decir para que, ¿puedes leerlo en inglés? Verse 16. Woe to you, O land, when your king is a child, and your princess feast in the morning. Blessed are you, O land, when your king is the son of nobles, and your princess feast at the proper time, for strength and not for drunkenness. Óigalo bien. Listen Ay de carefully. ti, tierra, cuando tu rey es un muchacho. O land, where your king is a child. Es algo lamentable cuando el rey, It's unfortunate when the el king, heredero, es un muchacho. the heir is a child, Como su hijo. just as his Tenía son. 40 años, He was 41 40 years años, pero old. era un muchacho. No había madurado. When you put a child in the heir, they did not mature. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es un muchacho y tus príncipes banquetean de mañana, o sea, que se dedican al placer Meaning y that no a they gobernar bien a la dedicate their life to nación. pleasure, not to govern the nation.
Una persona que busca lo suyo A no es person madura. that seeks their own self No lo es ni en la vida is natural, not mature. no lo es en la vida nor espiritual. spiritually nor earthly. Una persona madura es una persona A mature que se person olvida de sí mismo para pensar en los Is demás. that they forget about themselves to serve others. ¿Cómo es posible que un príncipe lo que está pendiente es And how is a, it possible a madrugar That a prince is para, paying para, attention para banquetear, o sea, para hacer fiestas? to make a feast? Pero dice Salomón, But Solomon bienaventurada says, tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles. Blessed are your land when your king is the son of nobles. Hijo de nobles significa Being que a no, es, son que no es hijo de esclavo. Of nobles being a son, Acuérdense not que of Pablo está slaves. diciendo, cuando el heredero es niño, When the heir is a no child, difiere del esclavo. it's just the same as a slave. Y aquí es Salomón, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles, o sea, no es hijo de esclavo. Son of nobles, meaning you're not a son of a slave. Y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. O sea, comen So they eat para alimentarse y nutrirse. to be healthy. No como dice ahí, no comen para reponer sus fuerzas y no para beber, no para embriagarse. To be strong, but not to get drunk. Eso es madurez. And that is being a mature Madurez person. es saber usar Is knowing lo que Dios nos ha dado. On how to use what the Lord has given to us. Otra vez, I'm gonna repeat madurez it. Mature es saber usar is con knowing sabiduría with wisdom y eficacia and lo que Dios efficiency pone en nuestras on how manos. to use what God puts Si in our no lo hands. sabemos usar, If we do know how to use it, somos inmaduros we will be immature. y somos niños. And we are children. Y si somos niños, And if we are children, aunque seamos dueños de todo, even though we're the owner of everything, somos como, no diferimos de un siervo We're no que no different tiene nada as a y slave, ni siquiera tiene libertad. that does not have any freedom. Hoy en la iglesia hay mucho triunfalismo. There are a lot of triumph in the church. Somos herederos. We're heirs. Aleluya. Hallelujah. Hijos del rey. The son of the king. Gloria a Dios. Glory to God. Mi papá es el dueño del My mundo. father is the owner of the world. ¿Y cuántas cosas se dicen de lo que somos? But how many things do they say about what we do? Pero esos que hablan de eso sí, Those that speak it like that son niños. are children. Niños que dicen, tú sabes que mi papá Children that es el más say, rico de la Do you ciudad. know my father is the most rich man? Tú sabes que mi papá Do you know my father es el mejor en el deporte. is the best in the sport? Tú sabes que mi papá es el mejor Do you cantante. know my father is the best singer? Siempre, el niño siempre The child always es pretencioso, orgulloso is prideful y siempre se está jactando. and is always being prideful about what he has. Pero Dios quiere que tengamos seguridad de lo que somos, But God wants us to be assured of pero who we are, que vivamos de acuerdo a lo que somos. but that we will live according to what we are. Amén. Amen. Dios quiere que creamos que somos God- los dueños de todo, God wants us to believe that we're the owners of pero que, everything, que podamos usar sabiamente but lo that que we will Dios be nos ha dado. able to use wisely what he has Dios given quiere to que us. estemos seguros que somos herederos God porque wants somos us to be herederos, assured that we are the heirs, pero que vivamos como tales, but that we como will live herederos. like him. Porque si no, no hay eficacia. Because if not like that, we don't have efficiency. No se logra el propósito de Dios. The purpose of God is not Te dije fulfilled. que Dios no nos salvó para llenar el cielo, God did not save us to fill up the heaven, ni para vaciar el infierno. neither to make the hell empty. Escúchame, Listen, Dios a todos nos ha dado la gracia God gave us grace, y all nos us, ha llenado de gracia. and has filled us with grace. Pero es bueno que tú sepas, But it's good óyelo for you bien, to es know, bueno que tú listen sepas carefully, que a nadie that nobody, Dios le dio la gracia that God gave nobody the grace simplemente para hacerlo gracioso. just because to make him gracious or funny. Óyelo bien, Dios no dio la gracia God did not a give nadie grace para distinguirlo. to make them different. La gracia nos distingue, Grace make us nos different. honra,
It honors Pero us. Dios no nos la dio para distinguirnos y honrarnos solamente, But God did not give it to us just to make us different and honor us, sino para realizar un propósito. but to fulfill the purpose. Amén. Amen. Esther fue Esther llena de gracia was filled with grace. y era una niña And it was a little kid, huérfana an orphan kid. y su primo Mardoqueo la crió. And his cousin raised him. Mordecai raised her. Y ella llegó a ser la reina de un imperio. And she came to be the queen of a whole empire. Yo no sé cómo pensaba Esther. I don't know how Esther was thinking. ¿Han oído la historia de la Cenicienta? How you heard about the Ella servants podía decir, yo era of Cinderella. una niña sin padres. I was a child with no parents. Ahora soy la reina del imperio And más now grande del mundo. I'm the queen of the greatest empire. Mi Dios me ha honrado. My God has honored me. Y es verdad. And it's true. Y ella se paseaba en el palacio And she walked on the palace y no entendía and did not por understand qué Dios la hizo reina. on why God made her the queen. Pero Mardoqueo, que era su primo y a la vez But su padre, Mordecai, which was her father un día and se cousin, aparece en la puerta del palacio, one time comes at the door of the palace, mal vestido, dressed, humillado, humbled, vestido de silicio, que era un traje negro, feo. dressed as black, dirty clothes. Era una manera de humillarse It was a way to y humble eso estaba himself. prohibido. And that was prohibited. Pero él le quería mandar un mensaje a su hija. But he wanted to Esther. send a message to Esther. Le dijeron a Esther, tú sabes que tu papá está afuera y parece un pordiosero, And un told, homeless. they told un Esther that he looked like a homeless man, his father. un pobre A poor vagabundo. man from the street. Yo dije homeless. Entonces, ella ¿qué hizo? Le mandó un vestido What did she do? She de sent lino fino a wardrobe, para que se vistiera. nice wardrobe for him to be Miren si dressed. estaba fuera de foco. No She was- sabía lo que estaba pasando. She was not focused. She didn't know what was going on. Ella no sabía que había un decreto en contra de su pueblo She didn't know that there was a decree against her own people. y que Dios la hizo reina And justamente God made her a queen para abolir ese decreto. and the right moment to break that decree. Ella entendía simplemente la gracia, She only understood the grace, pero no entendía el propósito de la but did gracia. not understand the purpose of Y the estaba Lord. viviendo como una niña ignorante. And she was living like an ignorant little girl. Entonces Mardoqueo le dijo, Now Mordecai told her, tú sabes que nuestro pueblo está en peligro do you know that our people are in trouble? y tú crees que tú te vas a salvar Do you believe siendo tú judía, that you will be saved by you being a Jew porque tú estás en el trono. because you are on the throne? La ley de los persas se cumple literalmente. The law is fulfilled. Y le dice así le dijo, para esta hora tú llegaste al reino. And by this hour you came to the throne. Y yo te digo a ti, And I'm para telling esta you, hora by tú this llegaste hour al you reino. have arrived to the throne. Y yo te digo aquí, And I para tell you, esta hora by tú this llegaste al hour reino. you came to the throne. Y Dios te hizo heredero God para made ese you propósito. an heir for that Y le purpose. dice Mardoqueo, And Mordecai tells him, Dios te puso en el reino para eso. God put you in the kingdom for that. Pero si tú no haces nada, But if you do not do anything, liberación va a llegar de algún lado. the freedom will come anyway. Pero hay de ti. But what about you? Porque para esta hora Because at this Dios hour, te llamó al reino. God put you in this place. Entonces, yo no puedo celebrar. Yo soy heredero. Soy I cannot heredero. celebrate, Soy I'm heredero. heir, Soy I'm heredero. heir. Pero estoy viviendo como un esclavo. But I'm living like a slave. Soy dueño. Soy dueño. Soy I'm an dueño. owner, I'm an Pero owner. vivo como un homeless pobre. But I live like a homeless people. Soy fuerte. Soy fuerte. I'm soy fuerte. strong, I'm Pero strong. soy débil. But I'm weak. ¿Entienden eso? Do you understand that? Miren. Ahora, ¿qué es un niño Now, what is a child espiritual? spiritually? Yo quiero que leamos lo que el apóstol Pablo I want us to read what the en Primera de Corintios capítulo 3. 1 Corinthians chapter 3, Comencemos con el versículo 1 verse 1. para que entendamos. Óigame, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Párense ahí. Let's stop there.
Yo no puedo hablarles a ustedes como I espirituales, cannot speak to you spiritually, sino como carnales, but as carnal, como niños en Cristo. as babies in ¿Sabe lo que está Christ. diciendo ahí? That's what it says. Que una persona carnal That a carnal es person un niño. is a baby. No importa que tenga 50 Does años not en el matter if they're 50 evangelio. years old. Si es carnal, If they're carnal, es un niño. they're a child. Y si ese niño And if that child es espiritual, is es spiritually maduro. is mature, Porque la madurez espiritual because maturity se spiritually mide is de measured esta manera. in this way. Si soy espiritual, That if you're spiritual, soy maduro, you are mature. soy adulto. You're an Pero adult. si yo soy carnal, But if I'm carnal, yo soy un niño. I'm a child. ¿Saben lo que es carnal? Do you know what is carnal? Enemistad, Enemy, pleito, playful, celo, argument, being jealous, ira, anger, contienda, fighting, holding a grudge, borracheras, being drunk, banqueteos being in y bankruptcy, cosas semejantes a eso. and Dice other Pablo, things just like that. eso es ser carnal. That is being carnal. En otras palabras, que todo el que vive en la In carne, other words, that whoever lives in the en las flesh, obras infructuosas de las tinieblas, and the unfruitful haciendo lo darkness, que no agrada a Dios, doing that does not please the Lord, es un niño. is a child. Aunque haya nacido de nuevo, Even though they were born again, pero no está viviendo como un nacido de nuevo. but they're not living as the El newborn. que es espiritual And that spiritually vive en el Espíritu, lives in the Spirit, vive en el fruto del Espíritu, lives in the fruit of the Spirit, amor, love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, humbleness, bondad, goodness, mansedumbre, fe, faith, tolerancia, tolerance, santidad, holiness, verdad, truth, justicia justice, y todo lo de Dios. and all of God. Eso es ser maduro, That is being mature. ser espiritual. That is ¿Había being pensado spiritual. usted alguna vez Have you thought que about ser once maduro espiritual es andar en el Espíritu? that being mature spiritually is being in the Y Spirit, que ser inmaduro es andar en la and carne. being immature is Pablo being lo on the dice, miren el flesh? versículo que sigue, el 2. In verse 2 it says, Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Puede leer ese versículo Verse 2 says, también I- uno por uno en inglés? Verse 1, And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babies in Christ. Verse 2, I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you are still not able to. Póngame el versículo 2 ahora, a mí en castellano. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eso es fuerte, amado. ¿Saben ustedes que la iglesia de Corinto era la iglesia más carismática? The church of Corinthians was the most charismatic. Dice Pablo que en esa iglesia no faltaba ningún don. Paul says that no gift was lacked in that church. Era la iglesia que hablaba lenguas. It was the church that spoke in tongues, Era la iglesia que tenía profecía, that had prophecies, que tenía ciencia, that had science, que tenía milagros. that has miracles. Todos los dones se manifestaban en All of the Corinto. gifts were manifested Era in una that church. iglesia carismática. It was a charismatic church. Pero dice Pablo que era la más carnal. But Paul said that is the most carnal church. Hablar en lenguas They spoke in tongues es un don de Dios. is a gift of Hacer God. milagros Doing miracles es un don del is a Espíritu. gift of the Spirit. La ciencia viene de Dios. The science comes from Todos los God. dones fueron impartidos por el Espíritu. All of the gifts Pero were given Dios se by the los Spirit. repartió a su pueblo. And he gave it to his Los people. dones no fueron dados porque tú eres maduro. The gifts were not given because you were mature. No. No. Tú eres maduro si tú tienes el fruto del Espíritu. You are mature if you have the fruit of the Holy Distingan Spirit. entre don del Espíritu It's different between the y gift fruto del and Espíritu. fruit of the Spirit. Todos los cristianos pueden tener dones Every espirituales, Christian can have the gift, manifestaciones ungidas, manifestations, pero anointed. maduros el que anda en el fruto del Espíritu. But mature are those who are in the fruit of the Spirit. O sea, en el carácter de Dios, Meaning in the character en la of God, naturaleza de Dios. in the nature of God. ¿Usted entiende eso? Do you understand that? Yo me estoy menospreciando los dones. I'm not giving Ni less value to the Pablo gift. tampoco lo menospreció. Neither Paul did. Pablo dijo, hablen en lenguas, Paul said, speak in tongues, profeticen, prophesy, pero háganlo con madurez. but speak with maturity. Háganlo decentemente y con orden, Do it with a decent way como and order. entendidos. Si yo vengo a ustedes hoy con If I un come to biberón
with a bottle y vengo a darle leche, and I come to give you milk, usted se va a ofender you conmigo. will be offended with me Porque usted dice, eso es para los bebés. because you will be saying that's for the Yo no babies. soy un bebé. I'm not a baby. Pero Dios está diciéndole aquí a But toda it's una saying iglesia, here to all ustedes the son church bebecitos. that you are babies. Mire lo que sigue diciendo. Look what it Dice que no saying. son capaces todavía de comer vianda. ¿Saben por qué? ¿Sabemos por qué a un niño Do no you se le know da why the vianda a esa baby edad? cannot eat Sus strong food? dientes no pueden masticar la Because their vianda. teeth cannot Y no bite lo on puede it. digerir de la tampoco. No, todavía no están para And esa cannot edad. swallow strong food Wow, like eso that. es fuerte. And that is very strong. Versículo que sigue. Next verse. Porque aún sois carnales, diga, inmaduros. Say it, you're still immature, carnal. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Wow. Si quiere traducir en inglés, puede hacerlo directamente o por el versículo. Es el versículo 3, Verse 1 Corintios 3:3. For you are still carnal, for where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like men? Ahora regrésenmelo en castellano, en español. Porque aún sois carnales, You are still carnal. sois inmaduros, sois niños. Are children immature? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, eso es obras de la carne. Those are works of the No sois flesh. carnales y andáis como hombres. Are you not carnal and like Mire el men? versículo que sigue. Next verse. Dice, porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, y el otro dice, no soy carnales. O sea, había partidismo. There was division. ¿Han visto los niños de que yo soy de Batman? Have you Yo seen soy, children? I'm yo from soy de Batman. Superman. I'm Superman. Cuando yo era niño, When I was a child, mi papá le pagó a uno de los vecinos para que me llevara al cine por my primera father vez. paid one of the neighbors to bring me to the movies for the first time. Y la primera película que yo vi en mi vida And the fue first movie Hércules. I saw was Hercules, Hércules rompiendo cadenas y matando leones. breaking chains and killing lions. Wow, yo vi aquel héroe, yo I salí, saw the hero. yo salía como un Hércules. And I left like inspired. Y el héroe mío era And I Hércules. said, I was him. Ve que tomó un león y le abría la boca así como How Sansón. he opened the mouth of the lion. Uy. Y yo recuerdo que un vecino And I mío remember a siempre neighbor hablaba de Tarzán. always spoke about Tarzan. Ese era su héroe. That was his Y hero. él y yo vivíamos discutiendo. And him and I Y kept salíamos por arguing todo el barrio a preguntarle a los más adultos. and asking the most ¿Cuál es más adults fuerte? of the street who is stronger, ¿Hércules o Hercules Tarzán? or Tarzan. Pues naturalmente, Naturally, Tarzán se crió con los monos Tarzan, he y, grew up y with con los monkeys leones en and la with the selva lions. y tiene sus méritos. and he has his own myths. Pero Hércules era Hércules considerado un semidios Was considered a god de la mitología griega. of mythology, Greek Así que mythology. mi héroe era Hércules. So my hero was Hercules, Pero algunos es Superman. but other ones were Superman. Y así son los niños. And that's our Los children. niños se concentran en lo extraordinario, Children are focused on extraordinary en lo things, poderoso, in the powerful things, en lo que impresiona. and what is amazing for them. Por eso nos llaman tanto la atención las profecías, That's why prophecy call our attention. hablar en lenguas, Speaking in tongues hacer call our attention. milagros, Doing miracles. la unción. The anointing. Wow, está así. Recuerdan ustedes personas hacían al estadio, ¡guau! Y se caía todo el estadio. Remember where you threw it and then they fell in tongues and everything? Cuando yo salí, ¿de dónde salí? When I left from where I Salí was porque yo before, comenzaba en la vida del Espíritu. I left because Era I un started niño living en my el life in the Espíritu, Spirit. pero comenzaba, ya era un pastor. I was a pastor, Y entonces, yo recuerdo que cuando yo salí, and I remember when I left, comenzaron a invitarme a predicar en las iglesias pentecostales. they started inviting me to Pentecostal Y yo churches yo to veía preach que le there. ponía la mano a la gente y se caía. And I saw where I laid my hand, they Eso era fell. nuevo para mí. That was new for me. Yo tenía otras cosas del Espíritu, por eso I had todavía no other había things llegado from ahí. the Spirit. Estaba nuevecito. But I was young and I didn't know that. Y yo iba nervioso cuando And me I went invitaban a nervous. predicar. Porque yo decía, y si le pongo la mano y no se cae, Because I said, if I put my hand, they did not fall. van a decir que yo no tengo They're
unción. they're going to say, I don't have Y anointing. claro, cuando terminaba de predicar salía corriendo. And when I Hermano, finished ore por mí. preaching, I No, left espérese, running. espérese. Oh, brother, No wait. quería. Y no quería que me invitaran And I justamente didn't por el want to be problema de ponerle invited. las manos a la gente. On the problem of laying my hands on people. Y un día me habla Dios And then one day God speaks to me. y me dice, tú sabes, hijo, And he says, son, que la mayoría de la gente que le ponen la mano y se cae, the majority of the people lay down su hands and cuerpo fall. se cae, Their body falls. pero su corazón sigue parado. But his heart is still standing. Que la unción puede marear el cuerpo, The anointings can shake the body, pero siguen siendo carnales. but they still being carnal. Y Dios no estaba menospreciando la unción, And I porque was la gente se not cae por el poder de la unción. Mistreating the anointing. Yeah. Pero miren lo que pasó. But look what happened. Dios me dijo, God spoke to me. lo más importante para mí The most important thing for me es que el corazón de ellos se caiga is that the heart of them will fall. y se sepan humillar delante And that de they mí. learn how to humble themselves. Y me dijo, yo te di a ti la unción más poderosa, I gave you the most que es la powerful unción de anointing. la palabra. And it was the word Me dijo, anointing. yo por la palabra hice el universo. By the word, I Yo made the hablé universe. y se hizo todo. I spoke and everything was Y done. esa misma palabra And that same word es la que sostiene los mundos. is the one that sustains Y all the esa worlds. misma palabra, And that same word que es Jesús, that is Jesus, se hizo carne. made flesh, Y esa misma palabra And that same los word salvó a ustedes. saved you. Y esa misma palabra That same word la usa el Espíritu Santo The Holy Spirit para que uses ustedes se conviertan. for you to Y be esa saved. misma palabra, And that same word, después que ustedes son salvos, after you are saved, esa es la que transforma sus vidas. is the one who No hay transforms your nada life. como la palabra. Nothing else like the word. Entonces, ¿qué pasa? And what happens? Yo seguí orando por los enfermos. I kept praying over the Y sick. después la gente se caía. And then the people fell. Se caía. They fell. Pero ya yo no le daba esa importancia. But I didn't give an importance to that. Dios me dijo, no, eso no. No God te told pongas a me, mirar eso. no, don't look at Lo that too much. importante es si esa The persona important vive la is palabra. that person lives in the Amén. word. Entonces yo comencé a madurar And I started to be y mature. me di cuenta And I noticed que aunque los dones son un medio The para gifts llevar a cabo la obra del or a ministerio. middleman to fulfill the work of the Lord. Y eso es importante para And that Dios. is very important. Pero para Dios lo más But importante even more important es nuestra madurez. is our maturity. Que crezcamos en Cristo. That we will grow in Jesus Christ. Que que vivamos en el hombre nuevo que está en That we will nosotros. live in the new man that we have. Que seamos cristianos maduros. That will be mature Christians. Que nadie nos confunda. That no one will confuse us. Vendiéndonos por como dice no, no se voy a decir eso I'm porque not gonna say that. hay tantas confusiones que se confunde But una there are cosa many con la otra. Confusions that No es lo confuse with one mismo. thing with the other one. Gimnasia que gimnasia que magnesia. En inglés no son igual eso. O sea, hay Gymnasium and magnesium. ok. Entonces, hay cosas que se parecen pero no son. So there are things that look alike, but they're not. Dios quiere que crezcamos en todo. God wants us to grow in everything. Pero lo más importante es But que the most crezcamos important en el hombre nuevo. Is that we grow in the new man. Que crezcamos en el carácter. That we grow in the new man and the Father. Amén. Es muy importante. It is very important. Muy importante. Very important. Cuando nosotros no sabemos lo que tenemos, When we do not know or understand what we have, lo vamos a administrar mal. we will administer it in the wrong way. Cuando el hijo mayor nuestro era pequeñito, When our older son was little, él me decía a mí, él me decía, papi, yo quiero comprar algo, He said, dame una peseta, o sea, I 25 want to centavos, buy something, give me cent, a quarter. una cuora. Y yo venía entonces y le daba $1. And I gave him a Y dollar. decía, no, instead. no, no, He una said, cuora, "No, una cuora. I want a Yo quarter, decía, 25 hijo, estos son cents. 4 cuoras. No, He no, was no, like, no, no, I una don't want cuora. that. I want a quarter. ¿Por qué hacía así? Why are they Él no like that? distinguía dinero. He did not differentiate the money. ¿Ah? Me decía, papi, He said, dame dinero. give me money.
Y yo decía, yo no tengo And dinero. I said, I don't have money. Dice, sí, yo veo que tú vas al banco y tú And I sacas said, yes, dinero. I know you go to the bank and Y yo get le out digo, hijo, money. para sacar dinero en el banco hay que ir a depositar dinero. And I said, when you go to the bank to take out money, you have to deposit money. Porque él veía que sacaba dinero But y he él no saw sabía lo que era el that I dinero. took out money, but he didn't understand what was money. En otras palabras, In other words, usted está entendiendo que usted puede ser heredero de todo are you understanding that y you can no be tener heir nada of everything but porque have usted no lo nothing sabe usar. because you don't know how to administrate it? Si Dios lo está preparando If God is preparing you para que usted reine con Cristo for you to reign with Christ y usted se pasa toda la vida in your own y life, no aprende a reinar, not learning how to ¿cómo va a govern, reinar con Cristo? how are you going to reign with the Si usted Lord? está siendo, en este tiempo, usted está siendo preparado para reinar con If Cristo. on these times you're getting No ready to pierda su reign, tiempo. do not lose your time, Dedíquese a ser entrenado para but reinar. dedicate your life to be trained to reign with the Lord. Amén. Amen. No vamos a reinar con Cristo, Let's pero, reign with Christ. pero así, sin prepararse. But like that, with not training, Bueno, como el tiempo avanza, yo tengo que avanzar as the también. time continues, I will need to continue. Jesús dijo aquí, Jesus said, en el versículo de Gálatas 4:4, dice, Galatians 4:4 says, digo 4:2, perdón, 4:2. dice, voy a leer el 1 y el 2, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, miren, señor de todo, Master of all, o sea, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Wow. Entonces, el Padre tiene un tiempo señalado so para the tu Father vida. has a selected time for your life, El Padre The tiene Father un tiempo preparado has para a tu time vida. for you. El Padre tiene un Father tiempo preparado has a para time tu vida. prepared for you. La Biblia dice, The Bible y says, llegado el cumplimiento del And the tiempo, fulfillment came. Dios envió a su hijo, God ahí, sent his only nacido de mujer, born from a woman, nacido bajo la ley. born under the law. Pero Cristo no se quedó siendo un niño. But Christ did not stay being a La Biblia child. dice que él crecía en sabiduría y en The gracia Bible said delante that de he Dios was y de los raised hombres. in grace before the man. Y fue el hombre perfecto. He was the perfect Pero man. nació siendo un niño. But he was born being Pero a child. no se quedó siendo He did niño. not stay being a child. Creció. But he was raised, grew. Y Jesús, And Jesus, escuchen bien, listen carefully. Jesús tenía un tiempo también para Je- su hijo. Jesus had a time as well. La Biblia dice, llegado el cumplimiento del tiempo, As the time came, Dios envió a su hijo. God sent his son. ¿Recuerdan ustedes que los hermanos de Jesús no creían en él? Remember that the brothers of Jesus did not believe in him? Y en Juan capítulo 7, no tienen que buscarlo, And in John, se celebraba la fiesta de los tabernáculos. they celebrated the feast of the tabernacles. Y los hermanos se le dijeron, ¿vas a la fiesta? And the brothers said, are you going to the Dice, feast? no, no voy a la And he fiesta. said, no, I'm not going. Dijeron, ¿cómo tú, They said, diciendo que tú eres lo que eres, How come you say who you are? no te manifiestas al mundo? Do not manifest to the world. O sea, no te escondas. Don't be don't Ve be a la hiding. fiesta. It was a feast. Y Jesús les respondió, And Jesus responded to them, el tiempo de ustedes your timing siempre es, will always be, pero mi tiempo but my timing no siempre es, will not always be, porque es el tiempo del Padre. because it's the time of the Father. Yo no voy por ir, I'm not going just to yo go, voy cuando me envía el Padre. but I go when the Father sends me. Eso es madurez. And that is being mature. Amén. Amen. ¿Recuerdan cuando María se perdió? Remember when Mary was lost? Te dirá, pastor, ¿dónde Dice, dice la Biblia eso? Wait, where the Bueno, Bible says that? la Biblia dice en Lucas que And Luke María y José says that Mary and Joseph creían que Jesús se había perdido believed that Jesus was lost. y duraron varios días buscándolo. And there were days looking out for Pero him. Jesús estaba en el templo But Jesus was in the temple hablando con los sabios. speaking with the wise. Tenía como 12 años He was like 12 years old. hablando con los sabios. Speaking with the wise. Porque aprendió en Proverbios que el que se reúne con sabios llega a Because ser he sabio. learned in Proverbs that if he goes with the Y wise, he estaba will become ahí wise. hablando con los sabios. And he was there speaking with 12 the wise. años hablando con 12 los years sabios, old speaking with the wise people. preparándose para hacer lo que Getting era. ready for what he will be. Y entonces llega María y dice, So hijo, Mary ¿qué comes, nos hiciste? Son,
What did you do? ¿Por qué nos hiciste esto? What did you do this to us? Tu padre y yo tenemos tantos días Your father buscando. and I have been looking out for you for days. María y José se perdieron en la fiesta, Mary and Joseph got lost in the feast, pero Jesús no estaba perdido. but Jesus was not ¿Saben lost. por qué? You know why? Porque que esté en el templo de Dios nunca está Because perdido. who is in the temple of the Lord is never lost. A veces nos perdemos en Sometimes la we get fiesta, lost in the feast, en las Of the celebraciones, celebration, festejando. fasting in the feast. Estaban en la fiesta de Dios, They were in the feast of the Lord, pero religiosamente no entendían con sabiduría but they did not understand with wisdom lo que estaba sucediendo. what was happening in that moment. Y Jesús les respondió a sus And padres, Jesus responded to o a his su madre en parents. este caso: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Did you not know that it's convenient for me to be where my father is? Yo no te estoy diciendo que Dios tiene un tiempo para ti para que tú aplaudas y tú digas I'm amén. not saying that God has the time for you to applaud and have victory, Porque esto es bien serio. because this is very serious. Dios te está procesando God is going through a process with you porque tiene un propósito con tu because He vida. has a purpose for your life. Y Dios no quiere que tú seas niño toda la And vida. God does not want you to be a child all life. Dios quiere que tú madures He wants you to grow mature porque va a llegar ese tiempo. because the time will Y come. Él te quiere maduro He wants you mature para hacer lo que quiera hacer con tu for vida. Him to do what He wants to do in your life. Qué triste será para Dios How sad it will be for que God cuando llegue el tiempo tuyo, that when the time comes for you, tú no estás listo you are not ready para hacer el propósito del Padre. to fulfill the purpose of the Father. ¿Qué dijo el Señor? And what did the Lord say? Que el heredero es preparado hasta el tiempo del Padre. The heir is trained until the time of the Father comes. Yo tengo en mis notas: In my notes I have el hijo sabio y maduro. the wise son and mature. Escuchen bien, el hijo sabio y maduro The son that is wise and no mature está tan ansioso por comenzar a administrar los bienes del Padre, not so anxious to start administrating the things from the Father, sino que su empeño es capacitarse but his strength is being capable y empeñarse o esforzarse and working por crecer para ser maduro y así estar capacitado para estar en autoridad en la administración de to Dios. grow, be mature, and administer what the Lord has given him. El interés de un hijo sabio maduro The interest of a no wise and no mature es man jactarse que yo of a soy, son que yo soy, is que not yo to be soy, prideful that I am and that I am, que yo tengo, que yo tengo, that que I yo have tengo. and I have. Todo su empeño es: All of his strength and yo quiero dedication madurar, is that I want to be mature, capacitarme being capable para yo administrar bien lo que Dios ha puesto en mis manos. for me to administrate well what God puts in my hands. ¿Usted entiende eso? Do you understand that? ¿Recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? Remember about the prodigal son? El heredero The heir. pródigo. Le dice al padre: Padre, dame los He says to bienes the que me father, corresponden. "Give me the good that correspond to me." El hijo menor. The younger son. La Biblia no narra todo, The Bible doesn't narrate everything, pero yo me imagino que el padre trató de convencerlo but I de que se imagine the quede. father tried to convince him that he will stay. Y el padre And the father le dio la herencia. gave him the inheritance. Yo aprendo tanto. Un día Dios me dijo: tú sabes que ese One day God padre era said yo. that the father in that story was him. Cuando yo comencé mi ministerio, When I started my ministry, como a los 23, 24 around años, 23, 24, 24 años o algo, en el Bronx, no sé si ustedes saben dónde queda in ese the lugar. Bronx, I don't know if you know where that is. De Jesús se dijo: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? It says, is there anything from Nazareth could come out good? Del Bronx se dice: ¿acaso del Bronx puede salir algo bueno? Something from the Bronx could something Pero come out Dios good? siempre nos plantó en el Bronx, But that was always in God's plan, la ciudad de Dios. the city of God. ¿Y qué sucedió?
yo estaba recién en el ministerio y So I was recently in the una ministry. hermana viene llorando y me dice, pastor, a mi hijo lo encontraron con drogas, And the pastor told me, oh, they found my son with drugs. lo van a juzgar They will judge him y va a ir a la cárcel. and he will go to prison. Me están pidiendo una fianza de They're $10,000. asking for a finance of 10,000. Aconsejeme qué hago. Give me advice. What should I do? Y yo le dije, él lo hizo antes, bregó con drogas. And I told him, Sí, did he do está that en before? eso, en drogas. Oh, Ok. yes, he's been on Y usted lo ha that. aconsejado muchas Have you given him veces. advice? Yes, many times. Deme unos días para llorar al Give Señor. me a few days for me to pray. Y como estaba comenzando, me fui a orar. And I started to pray. Y yo le pregunté al Señor, Señor, And I asked the man, ¿cómo tú crearías un hijo en el Bronx? how will you raise a boy in the Bronx? Porque allí había muchas drogas, muchas Because there were a lot of drugs, pandillas y cosas en a ese lot of tiempo. gangs. Entonces, ¿qué te aconsejo a esta mujer? So what should I give Mira him la advice? respuesta de Dios. And look at God's response. Me dice, tú conoces bien la parábola del hijo pródigo. Do you know about the prodigal son? Tú sabes que el hijo yo. You know the father of that story was me, with that parable. Y dice él, cuando el hijo pródigo me pidió herencia, When the prodigal son asked for my yo inheritance, traté de convencerlo I de tried to convince him. de que no lo hiciera. that he would not do it. Dice, como padre, la herencia se da cuando uno se muere. As a father, you give the inheritance when you die. Y si un padre en Israel And if a father in Israel podía darle la herencia, was able to give the se la inheritance, daría al hijo primogénito, would they give it to the firstborn? porque las dos partes de la herencia, de la herencia pertenecía a él, Because half of it belonged to him. pero al hijo menor, But to the younger, pero yo se lo di. but I gave it to him. Y me dice, ¿tú sabes por qué se lo di? And he told me, do you know why I gave it him? Porque yo no quise quitarle la oportunidad. de Because que I didn't want to fracasara. take the opportunity from him to fail. Porque fracasando Because failing, era que se iba a dar cuenta que estaba equivocado. that's how he will come to notice that he was wrong. Pero ustedes, But you, los padres, the fathers, son consentidores. you baby them. Y ustedes, cuando un hijo tiene un problema, And you, when your son has a ustedes problem, salen de una vez a resolvérselo. you go over there and try to have a Y solution. ustedes creen que lo aman, And you believe that you love them. pero ustedes no están cuidando a su hijo. But you're not taking care of Se your están children. cuidando ustedes. You're taking care of yourself. Porque cuando un hijo fracasa, Because when a child fails, ustedes se sienten avergonzados. you Y la become gente lo juzga a embarrassed. ustedes. And the people Y judge ustedes you están as a cuidando. parent. And you're like, Pero no están cuidando al hijo. you're taking care Se of the están cuidando children. ustedes. But you're taking care of yourself Y su reputación. and your reputation. Pero yo soy el padre perfecto. But I'm the perfect father. Y yo no le quito a mis hijos la oportunidad And I do not de take away fracasar. the opportunity of my children Porque to fail. cuando fracasan, Because when they fail, vienen humillados, they come humble. reconocen que se They equivocaron recognize that they were wrong. y ya están restaurados. And now they're restored. Pero si le quitamos la oportunidad de But if fracasar, we take the opportunity to fail away, nunca se van a humillar. they will never be humble. Siempre serán sabios en su propia They opinión. will always be wise in their own opinion. Le pido a los jóvenes que se cierren los And I ask oídos. for the youth to block their ears. Los jóvenes. Wow. ¿Entendieron por qué estoy diciendo Do los you jóvenes? understand why I Ellos no told quieren them to do escuchar that? esto. They don't want to hear Pastor, no this. le abra los ojos a mis padres. Amados. Entonces, cuando el hijo pródigo, el padre sabía The father knew que había gastado todo el dinero, That he gave up all of the su money. parte de la herencia. He spent all of his inheritance. Me dijo Dios, yo sabía eso. God Yo said sabía you que that. estaba en una posilga I know he was con in los cerdos, the cell with pero the no fui a pigs. buscarlo. But I did not go to seek him. Si hubieran sido ustedes, ¡ay, If it were you, oh my God, my son. en una posilga! My son aquí hay is de with the todo! pigs. No, yo lo dejé. No, I left him there. Porque él pensaba que era más duro. Because he thought he was mature. El heredero. That he was the heir. El heredero se le dio la herencia antes de tiempo. They get the inheritance. to the Pero heir era before bien time. inmaduro. But he was very ¿Y qué hizo mature. con la herencia? And what La did he do with the malgastó. inheritance? He spent it all in the Y no world. solamente la malgastó. Not only he spent it,
vivió como un miserable. But he lived as a miserable man Porque era inmaduro. because he was immature. Pero el padre lo dejó. But the father left Porque él him pensaba que era maduro. because he thought he was mature himself. El padre lo dejó. The father let him. Pero cuando se arrepintió But when he repented y volvió en él, and he came back to his dice la Biblia, mind y volviendo en sí, and coming back to ahí his despertó, mind, he woke up. ahí maduró That's when he y became dijo, mature. he pecado contra el cielo y contra And ti, said, I have sinned y yo no soy against digno de ser llamado the tu hijo. heaven and before Y you. salió para la casa I'm del not padre. worthy to be called a son. Y cuando el padre lo vio lejos, And when the father saw him, salió a buscar. he ran, Lo abrazó, and hugged him. lo besó, He kissed him. mató el cordero gordo. he called, he Hizo killed fiesta. the fattest lamb and made a feast. ¿Entienden? Do you understand? Ahora vino humillado, He came humiliated. vino reflexivo. He reflected. Ahora yo te recibo, hijo, And now I receive porque you, te son, amo. because I love you. Ya pasaste el examen. You passed the test. La Biblia no dice qué pasó después. The Bible does not say Pero what yo happened lo next, sé. but I do know what happened Ese next. muchacho que llegó a la casa ya no era el mismo. The son that arrived to the house was not the same. Cuando el papá decía, When the father said, dile al siervo fulano que haga tal cosa, papi, yo voy. tell the servant to do something else. Oh, no, Dijo, I'll do porque it. tú, sí, yo voy, papi. No, I'll do it. Porque ahora yo quiero defender Because I want to todo defend lo que pertenece a mi padre. everything that belongs to my father. Y ese muchacho vivió como nunca, porque And ahora that- tenía madurez and para now he lived with administrar maturity la casa de su To padre administrate y la well the house of the herencia de Lord, su padre. the inheritance of this father. Llegó el tiempo señalado por el padre. The time selected by the father. Wow. ¿Y saben qué? And do you know what? Había uno There was one que se quedó en la casa that stayed in y the estaba house. tan perdido And he was so lost, como el que se fue. just as the same one who Porque hay left the quienes se house. pierden afuera Because they get lost y hay quienes se outside, pierden adentro. and there's some that get lost inside. Y ese representaba And that represented la dracma que se perdió, la moneda que se perdió. the coin that was lost. Pero el padre le viró la alfombra, But the buscó father debajo de la cama, looked under the buscando la dracma y la encontró. Looking for the coin, and he found it. Aquel That one, inmaduro immature, se fue left porque se creía capaz because he thought he de was capable administrar la herencia to administrate the y lo que inheritance. hizo fue que la malgastó. And what he did was spend it all. Este, This, que era primogénito, that he was the firstborn. se creía dueño de lo que He quedaba, thought he was the owner of what was pero around no him, lo disfrutaba. but he did not enjoy it. Y le dice al papá, tú He nunca, told the este father, sinvergüenza de mi hermano vino y tú le hiciste una fiesta. My brother came, you made a feast for Y a him. mí nunca me has dado un corderito And para you yo never gozarme killed con a mis lamb for me amigos. to go out with my friends. Pero hijo, todo lo que hay aquí es tuyo. But son, all of here is yours. Hay quienes están perdidos That one, there's some people that are lost porque pierden la herencia, because they lose the inheritance, viviendo perdidamente. living in a Y hay lost quienes way. están perdidos And there are others who are porque lost, teniendo la herencia having the inheritance, no la saben disfrutar do not know how to enjoy ni it, entienden al Padre. nor understand the Father. No entiende por qué el Padre hacía fiesta porque llegó el hermano. They do not understand why they made Él a no feast. entendía nada. He did not understand anything. Ambos eran inmaduros. They were both immature. Uno afuera y otro adentro. One outside and one inside. Así pasa en la iglesia. And that's how it occurs Algunos in the se van y church. otros se quedan. Others go, Pero hay others maduros stay. afuera y adentro. They're mature outside and inside. Pero tú no tienes que ser inmaduro. But you don't have to be mature. Tú eres heredero. You are a heir. Tú eres heredero You are a heir de toda la herencia. of all of the ¿Y inheritance. por qué Dios está predicando esto? And what is he preaching this? Porque yo le pregunté a la pastora, ¿tiene un montón de inmaduros? No, I no, asked no, the pastor, no. do you have a lot of immature people? No le he preguntado No, eso. I did not ask her that. Este mensaje yo lo he predicado en otros lugares I también. have preached Y lo this prediqué message en la iglesia before. que pastoreo también hace muchos And I años. preached this in a church Pero yo which medio I que era el led mensaje de before. hoy para ustedes. But God led Y yo me quiero to. ser obediente. And I have to be obedient. Porque Dios quiere hacer de esta iglesia una iglesia de maduros. God wants to make Y this no church maduros de people Venezuela, mature, sino and not- maduros en Cristo. but mature in the spirit of Christ. Amén. Maduros en Cristo. Mature in Christ. Personas que saben usar la herencia de People that know Jehová. how to use the inheritance of the Lord. Qué bueno decir yo soy How heredero. good is to say that I'm an heir. Pero sé administrar la herencia. But do you know how to administrate the Y inheritance? eso es lo que Dios quiere con nosotros. That is what God wants to do with us. Wow. Gloria al Señor. Glory to the Lord.
Bueno, yo creo que ya hay que terminar. I think Pero I'm done. yo quiero terminar de esta manera. But I want to finish this way. Pablo dice, hablando de los ministros, Paul says, talking about the mañana administrators. vamos el sábado, vamos a ordenar ministros acá. On Saturday, we will speak Hablando about de las administrators. cualidades de un ministro, dice, About the qualities of que administrators. no sea un neófito, un nuevo. No, neófito, viene de nuevo. No sé cómo dice en inglés, That he neófito. will not be a new, Ajá. Sino que sea, dice, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. but that being prideful, he will not fall in condemnation of evilness. O neófito significa inmaduro, Or being immature as well. porque es nuevo, es inmaduro. Because he's new, Dice he's Pablo, immature. el ministro no puede ser un inmaduro. The administrator cannot be immature. O sea, no se le puede honrar siendo un ministro, Cannot siendo be inmaduro, honored. porque se va a jactar. Because that will be Y lo que va a hacer prideful. es que se va a condenar. And that will Dice lead to Pablo, condemnation. va a caer en el lazo del diablo. They will fall on evilness. Escúchame, lo último que te voy a decir es esto. And the last thing I will Dios say. nunca llamó a nadie God never called a hacer someone nada sin antes haberlo capacitado, to be nothing before making them capable. sin antes haberlo madurado Before making them mature. hasta que llegara el tiempo. Until the time comes. Amén, Amen. amén. Amen. Dios eligió a Moisés. God chose Moses. Cuando Dios llamó a Moisés, When Moisés God called tenía Moses, 80 años He was 80 years old. y Dios lo mandó al desierto And God sent him to the a desert desaprender. to learn. ¿Cuántos saben que Dios capacita incapacitando? How many know that the Lord makes you capable and not capable? Que yo dije, What did I say? Dios capacita God makes people incapacitando. capable and not Tomó a capable. Moisés, que era called instruido en todo lo de los egipcios, He knew all preparado of the para ser Egyptians, posible heredero del On the trono, possible heir of the un throne, genio militar, an army, un académico, a very academic y person, lo llevó al desierto and He guided him to the a desert desaprender to lo que había aprendido. unlearn what he learned on the world. En otras palabras, In other words, tenía mucho conocimiento, he had a lot of knowledge, pero era incapaz de hacer un propósito de Dios. but he was not capable to fulfill the purpose of the Lord. Porque una cosa es Because one ser thing is preparado para asuntos terrenales Being prepared for y otra earthly cosa es ser manners, preparado para asuntos and another thing celestiales. is being trained for celestial manners. Entonces Moisés oigan bien, duró 40 años Moses was 40 years, para madurar. spent 40 years to be mature. Y cuando llegó el día de la graduación, And when the day of graduation came, Dios se le aparece en una zarza, en un árbol God is revealed in a encendido fig en tree fuego. on fire. Y Moisés dice, yo me voy a acercar a And esta Moses visión. says, I will draw near to that. Que era un hombre militar, It was a military un man. hombre intrépido, de valor, de A iniciativa. value of initiative. Así que ve la He saw visión something, y se me he saw the acercaré vision, a esta And visión. it says, I will draw Y near. dice, hey, Moisés, detente. But he says, Moses, El lugar stop. donde tú estás santo Where you're es standing on. Dios. ¿Saben ustedes por qué Dios se le apareció a Moisés, Do you know why God revealed to Moses el Altísimo, as en the un, highest en un arbusto del desierto, and a fig tree in the en desert? un miserable árbol, una zarza, un árbol sin importancia que ni It was siquiera da a fruto? tree with no importance that did not give any Solamente fruit, sirve para ser quemado. Por It eso was Dios just apareció to allí be en burned. fuego. to be on fire. Dios quería hacer de Moisés el hombre más manso de la tierra. God wanted to make Moses the humbled man on Y lo earth. puso a berrear con ovejas por 40 And años. he made him fight with sheep for 40 years. Porque las ovejas son los animales más torpes que hay. Because the sheep are the most dumb animal on earth. Cuando una cabra ve un león, When a goat sees a le lion, dice, si puedes, alcánzame. if you can reach. Pero cuando una oveja ve un león, But when a sheep sees a lion, le dice, it says, cómeme, eat cómeme, me, eat cómeme. me, eat me. Y se paraliza. And they get paralyzed. Por eso necesitan un pastor. That's why they need a Por eso Dios te shepherd. puso una pastora. That's why we have a pastor. ¿De dónde está en mí? Me entiendo, hermano, me Do you comunico. understand what I'm trying to say? Y Moisés tenía que dirigir 1,000,000 de ovejas. And Moses had to guide a Como lot of sheep. Israel, torpes. Por eso lo tenía que hacer un hombre manso. That's why he had to be a humble ¿Usted man. entiende eso? Do you understand that? Y no mansito porque era el hijo pequeño de Superman. And it's not because he Supermancito. was the No, no, youngest no, no, one of no. Superman.
lo procesó 40 años He processed him for 40 years hasta que maduró. until he became mature. Y luego eligió a Josué And then it was with y lo Joshua. puso 40 años con And Moisés. put him 40 years with Ay, Moses. pastor, 40 años Oh para my yo venir gosh, aquí a 40 cantar. years. I Bueno, came puede ser to que sea sing. 50. But now I'll give you 50 Hasta que tú seas maduro. until you become mature. ¿Por qué quieres hacer el ministerio si tú no estás listo? Why do you want to go in and do it when you're not ready? ¿Por qué quieres ser nombrado si tú no eres maduro? Because you para have to be processed and fracasar, mature. You will ¿Para fail. desanimarte después que fracases? No, Dios tiene un camino mejor para ti. God La has a better way madurez, for you. para que Maturity. sea buen administrador de la That you herencia administrate well the inheritance y of de the lo Lord. que Dios puso en tus manos. And what God put in your hands. Amén. Amen. Dios puso a Josué con Moisés. God put Joshua with Moses. Lo entrenó. He trained him. Dios puso a Eliseo con Elías. God put Elijah Lo with Elijah. entrenó. He trained him. Dios puso a David con Saúl. God put David with Saul. Y estar con Saúl, guay, cuánto le costó. And that cost him a lot. Pero lo casó con la hija del rey. But he married him with the king. Le dio el corazón del hijo del rey. He put the heart of the king. Y después le dio el reino. And then after he came to the kingdom. Solo iba a ser rey, no lo iba a mandar a hacer otra cosa, sino a la corte para que aprenda. But he called him to the court for him to learn. Nadie how to- aprende a nadar disparándole a las aves. No one learns how to swim. Hay que tirarse a nadar. Y Dios te capacita en el área donde te va a usar. God makes you capable in the area that he will use you. Los discípulos duraron 3 años y medio con Jesús. The disciples spent about 13 Y 30 Pablo- years. 3.5 with Jesus. Y Pablo no comenzó su ministerio apostólico de una vez. And Paul did not start his Dios lo ministry. mandó a Arabia y right duró allá away. muchos años antes de comenzar. But God sent him somewhere else to train him. Dios no envía inmaduros. God does not send Dios immature people. para enviar. God makes you mature for them to send you. Entonces, demos gracias a Dios So let's thank the Lord. que nos hizo herederos de todas las cosas. So he made us heirs of all Celebrémoslo cuando cantamos, things. Let's celebrate it when we sing. pero no nos quedemos ahí. But let's just not stay there. Vamos a disfrutar la herencia, Let's pero, celebrate the pero inheritance. vamos a agradar al rey. But let's please the Tú y Lord yo King. fuimos llamados para agradar al rey. You and I were called to La please herencia the fue King. para cumplir el propósito The del rey. inheritance was to fulfill El rey es el Padre, the King is the el que te Father, enriqueció en Cristo. the one who made you rich Hay in que vivir Christ. para la alabanza de su We have gloria. to live for the worship Hay que of vivir His para el glory. propósito. We have to live for Hasta the que purpose te diga a ti y a mí, until it tells you como and le me, dijo a Jesús, as it said to you. este es mi hijo amado, This is my beloved en Son, quien tengo in contentamiento. which I'm pleased. Cuando Jesús terminó su obra, When Jesus finished his el work, Padre lo resucitó entre los muertos, the Father resurrected him porque from the estaba dead contento con él. because he was pleased with him. Le dijo el Padre And the Father told al him Hijo, to the Son, ven, siéntate a mi diestra. come and sit down my right En otras hand. palabras, ahora tú puedes reinar In conmigo. other words, you can reign with me Ven, now. siéntate a mi diestra. Come, sit down my right hand. Porque ahora tú estás listo para estar a mi diestra. Because now you are ready to be on my right hand. Y Dios te quiere decir a ti, And God wants to tell you, ven a reinar conmigo. come, reign Ven, with siéntate me. a mi diestra. Sit on my right hand. Pero primero tienes que pasar el But proceso first you have to go de through la a madurez. process of maturity. ¿Están de acuerdo con el mensaje? ¿Reciben el mensaje? Do you receive the message? ¿Valió la pena venir aquí esta noche? Was it worth it coming on Si tú tonight? me dices que no, entonces te If you meto al say no, proceso de la madurez. I'll put you through the process of maturity. Porque la persona madura Because the mature person aprecia lo que es de Dios, appreciates distingue what lo was que es de given. Dios It y no le appreciates dice what was amén given. a todos, sino And a it doesn't aquello que say está en amen to armonía con everything, Dios y con su palabra. but what is in harmony Sabe with the distinguir word of entre the lo Lord. santo y lo profano. About what is from the Lord and what Sabe is from the distinguir entre world. la luz y las From what tinieblas. is from the light and what's from Nadie the le darkness. mete gato por liebre. Eso en inglés no existe. O sea, cambiarle un gato por un perro. Changing from a rabbit and a hare. Yeah. ¿Entienden, amados? Do you understand? Ese es el mensaje de Dios. This is the message of the Cuando Lord. cuando el heredero es niño, When the heir is en child, nada difiere del esclavo, it is no different than a aunque es servant. dueño de todo. Even though it's a child owning Pero everything. Dios nos hizo herederos God made us y dice heirs.
que no somos And esclavos, Paul said we're not sino que slaves, somos hijos. but we're children. Y por ser hijos, And by being children, podemos decir, Abba, we Padre. can say Abba Father. Diga conmigo, Abba, Say with Padre. me. Dele Abba, aplauso al Father. Señor. Give an applause to the Lord. Amén. Amen. Aleluya. Celébrelo. Amén. Siga celebrando, siga celebrando, siga Keep celebrando. celebrating. Amén. Amen. Dios es bueno porque habla a su pueblo. God is good because Amén. He loves His people. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios, gloria a Dios. God. Nosotros cantamos al principio We la sang canción in the Abba beginning Padre. Estábamos of felices Abba y contentos Father. cantando, pero ahora We were happy. usted lo va a cantar mejor ahora, now porque usted you will sing it entiende. better. Abba Padre, Abba Abba Padre, Father. me hiciste tu hijo, You made me heredero, child of you, Padre, a me heir. enriqueciste. Pero hay un made me compromiso y But administrar now bien lo que me I have to diste be committed para ser un digno hijo de Dios. to be a worthy Como lo fue child. Jesús, un digno hijo As de Jesus Dios. said, Hijos que no avergüenzan al Padre, Those who do not embarrass the sino Father, hijos que honran al but children Padre. who honor the Father. Amén. Yo voy a Amen. orar por ustedes. And I will ¿Se pueden pray. levantar? If you could stand up, please. Aleluya. Hallelujah. Dicen conmigo aleluya. Can you say with Reciben la hallelujah? palabra. Amén. Vamos a Amen. extender la diestra y yo voy a Let's orar por extend ustedes. our hands. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias we thank you por la palabra de esta noche. for the word of tonight. Gracias Thank you por Jesucristo nuestro Señor. for Jesus Christ. Gracias porque cuando nos diste a tu Hijo, Thank you because when you gave us te your diste a child, ti mismo you gave yourself en away un solo don, in one la gift, persona de Jesucristo. the person of Jesus Christ. Y lo mismo que hiciste con Cristo, And the same you did with Christ, y lo mismo que le diste a Cristo, the same you gave to fue lo Christ que tú nos diste a nosotros. is what you gave to us. Por eso somos herederos, And that is why we are heirs, dueños de todas las riquezas. owners of all riches. Son incontables las riquezas. We cannot count the riches. No lo podemos enumerar We cannot number them de tantas que son las bendiciones y las honras que nos ha dado. of how many blessings and riches you have Pero given us. Señor, no queremos ser niños toda la vida. But Lord, we do not want to be children all Queremos life. crecer We want to grow en aquel que es la cabeza, and the one who is the head, o sea, Jesucristo. meaning Jesus. Todo cuerpo crece A proporcionalmente. whole body grows. Cuando un cuerpo le crece mucho la cabeza y el When in the cuerpo es body, the pequeño, head es grows too anormal. much. And then the body Cuando el grows. brazo crece más de lo que es normal, es un monstruo. When the arm grows faster than the rest of the body, it will become a monster. Algo que es antinatural. Something that is not natural. El cuerpo crece The body grows proporcionalmente a la cabeza, proportionally to the porque head. Cristo es la cabeza. Because Jesus is Queremos the head. crecer como Cristo We creció, want to grow just as Jesus porque did. somos el cuerpo de Because Cristo. we are the body of Señor, Christ. yo extiendo mi diestra y bendigo esta Now, congregación. Father, I bless this Yo bendigo en congregation. tu nombre a los niños de esta congregación. The children of this Yo abro mi congregation. boca y profetizo en I el open up my nombre de mouth and I Jesús prophesy in que the estos name of niños Jesus. crecerán en sabiduría y That en these gracia children delante will de grow ti. in wisdom and grace before Que estos you. niños tendrán las 7 That unciones they de will have the Jesús. 7 anointing of Jesus. Espíritu de Jehová sobre ellos. The spirit of Jesus will be Espíritu over de them. sabiduría sobre Spirit ellos. of wisdom will be over them. Espíritu Spirit Spirit ellos. of knowledge will be over Espíritu them. de inteligencia sobre Spirit of ellos. intelligence will be Espíritu over de them. consejo sobre Spirit ellos. of advice will be Espíritu over de them. poder sobre ellos. Spirit of power will be over them. Espíritu de temor de Jehová sobre The ellos. spirit of fear of the Lord will be Espíritu de over them. revelación sobre ellos. Y esas unciones caigan sobre todos. Spirit of revelation will be over them. En All el that nombre anointing will bendito be de over Jesús. them. In the name of Que Jesus. nadie se quede rezagado. That no one Que will nadie fall se short. quede atrás. That no one will fall behind. Que todos crezcan, Señor. But that all will grow. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Que esta sea una congregación de personas maduras en That Cristo this will be a Jesús. congregation of mature people. Que sean capaces That they will be de capable administrar las riquezas del cielo. of administering the riches of the Que vivan para honrarte a ti. of the heavens to honor you. Que ni el diablo tenga nada que decir de ellos. That the devil will have nothing En to el nombre say. bendito de Jesús. In the name of Jesus. Llévate el desánimo. Take away Llévate la apatía. all, Llévate el sueño. take all sleep away. Llévate todo lo que paraliza. Everything that makes you paralyzed. Oh Dios mío, derrama tu espíritu sobre toda carne. Pour out your spirit over every En el person. nombre bendito de Jesús. In the name of Jesus. Cumple tu propósito con nosotros. Fulfill your purpose Desata with tu us. gloria sobre este pueblo. Release your glory. Haz with them. crecer este pueblo, Señor. Make these people grow.
Añade a los que han de ser salvados. Add those who are to be saved. Afirma y confirma. Confirm and affirm. Establece, Señor, Establish. en el nombre de Jesús, In the name of que Jesus. esta sea la congregación de tu agrado. That this will be the congregation that pleases you. Voy a decir más, Señor. And I will say even more. Los ángeles van a todas las iglesias, The angels go to every church. pero los ángeles le van a decir al Padre: But the angels will tell the Father, Padre, queremos adorar en la iglesia en Sabanat, Father, we want to worship in the church of Savannah. porque ahí se te alaba como es Because digno de ti. That's where they worship you. Los ángeles van a querer adorar aquí en esta casa. The angels would like to worship here. El Espíritu Santo va a querer estar aquí. The Holy Spirit would like to be El here. Padre quiere agradarse en esta The congregación. Father wants to be pleased by this Todo congregation. padre quiere que sus hijos crezcan Every father would like their children to y que grow. sus hijos maduren And the children y que become lleguen a mature. ser adultos Come to be adults. que vivan en honra. And live in honor. Y eso es lo que Dios pide para esta congregación. And that's what God desires from us. Gracias, Señor, por hablarnos. And thank you for speaking to us. Yo los bendigo a todos I bless en everyone. tu nombre, In your name. en tu palabra, In your word. en tu pacto In your covenant. y en tu generosidad. And in your En generosity. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Dele aplauso, Hallelujah. Señor. Give an applause to the Lord. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Créalo, créalo. Believe it. Believe it. Fluye, Señor. Imparte, Señor. Capacita, Señor. Make us capable. Cumple tu, no te Yes. detengas. Do not stop. Termina lo que comenzaste But en finish nosotros. what you started. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Que el Señor le dé a esta iglesia un ministerio de honra May the Lord give a ministry of honor to y this nunca church. de vergüenza. And never make you Alabe de embarrassed. nuevo al Padre. Honor the Father.